Y para cerrar esta semana de conversaciones tenemos ya conectada a nuestra transmisión por streaming a nuestra invitada. Es la doctora Cecilia Arriagada, bioingeniera de la Universidad de Concepción, magíster en bioquímica y bioinformática de la misma casa de estudios y doctora en biología celular y molecular de la Universidad Austral de Chile. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Chile y en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos y actualmente es investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Biomedicina de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cecilia, a ti por tomarte un tiempo en la agenda para poder conversar con nosotros. Va a ser una conversación muy entretenida que tiene que ver, por supuesto, con tu área de investigación que está vinculada al desarrollo embrionario del corazón y algunos efectos ambientales sobre él. Pero antes de entrar en esos temas, Cecilia, nos gustaría entender primero tu aproximación a la ciencia. Tú estudiaste una carrera muy bonita, bioingeniería, en la Universidad de Concepción, una carrera relativamente nueva. Cuéntanos un poco cómo nació tu interés por esa carrera en particular. Bueno, yo desde que estaba en enseñanza media más o menos, estaba súper interesada en estudiar la parte de biología, la matemática, pero yo siempre quise tratar de llevar la matemática, la ingeniería a modelos biológicos. Entonces, cuando empecé a buscar carreras ya en cuarto medio, bueno, mi primera opción siempre era bioquímica, que estaba más cerca de mi casa, porque yo soy osornina. Entonces iba a irme a estudiar a la Universidad Austral, pero buscando y buscando encontré esta carrera que decía bioingeniería. Y me llamó mucho la atención de era lo que yo realmente quería, que era como mezclar ambas cosas que me encantaban, que eran la matemática y la biología. Pasa algo súper interesante con eso, Cecilia, y tiene que ver con ese contraste que hay entre lo que uno cree que va a estudiar y lo que uno efectivamente estudia, porque claro, las carreras desde afuera son un poco oscuras, opacas a veces, uno no tiene muy claro cómo va la cosa. Ciertamente cuando uno lee bioingeniería se imagina lo que tú decías. ¿Cómo fue para ti haber entrado a la carrera y empezar a descubrir los matices que habían dentro de la bioingeniería? Bueno, claro, uno cuando está en cuarto medio, uno no tiene mucho conocimiento de cómo se va a llevar tu carrera científica y los primeros 3 años aproximadamente teníamos muchos ramos también de biología, biología celular, bioquímica, después ya tuvimos genética y la mayoría de los prácticos eran más de ciencias biológicas, más que la parte ingenieril. Entonces de ahí fue que me fue más encantando esa área que la parte de ingeniería. Y finalmente, como empecé a entrar a los laboratorios de investigación, que eran más de ciencia biológica, me empecé a inclinar más por esta área, que es de la ciencia biológica. Así que de ahí me fui quedando. Y Exactamente, que son dejé de lado la parte de ingeniería. que son cosas que ocurren cuando uno finalmente entra a estudiar una carrera, porque el mundo a uno lo va llevando por ciertos lugares. Y una cosa Claro. interesante de eso, Cecilia, es que las opciones dentro del mundo de la biología celular, de la bioquímica, son gigantescas. Hay un montón de áreas distintas. En tu paso por la universidad, por el pregrado, ¿qué áreas te parecieron más interesantes dentro de ese mundo en particular? Bueno, la primera aproximación a un laboratorio fue en primer año, segundo año, donde tuvimos un ramo que se llamaba Introducción a la Biotecnología. Y ahí justo nuestro tutor nos abrió las puertas de su laboratorio y pudimos ya empezar a meter mano y empezamos a hacer extractos metanólicos de hongos y probar sus propiedades antibacterianas en un laboratorio. Entonces para mí eso fue un mundo completamente nuevo. Y después ya cuando empezamos a tener los otros ramos de genética y todo, ahí ya conocí a mi tutora de pregrado, que fue Marcela Torrejón, donde ella ya trabajaba con un modelo súper simpático que para mí nunca lo había escuchado, que era una rana africana, que era Xenopus. Y me pareció súper interesante ese modelo y ya me cambié de laboratorio para poder hacer mi tesis. Así fue más o menos donde llegué a esa área. Cecilia, ese modelo en particular que tú mencionas, Xenopus levis, es un modelo súper clásico en biología del desarrollo, se ha utilizado durante décadas, pero tiene varias características que son sumamente interesantes. Cuéntanos un poco qué fue lo que te llamó la atención de trabajar con un modelo como ese. Bueno, para empezar,
fue algo novedoso que yo no había escuchado, porque uno generalmente tiene en la mente que los científicos trabajan más con ratones, Claro. pero ver que en este modelo uno podía obtener miles de embriones a la vez, más que un ratón puede uno obtener solo 8 o 7 aproximadamente, y la fertilización es externa. Uno puede ver cómo se va Mm, formando el claro. embrión, y para mí ver cómo se dividían las células y cómo se iba formando de forma externa fue así como wow. Nunca lo había visto antes y fue maravilloso para mí. Entonces, también la parte de inmunofluorescencia, microscopía, me llamó mucho la atención y por eso seguí por el área de biología del desarrollo durante mi carrera de pregrado. Oye, Cecilia, hay algo que es fascinante en la biología del desarrollo, que me pasó al menos a mí cuando tomé los cursos de la universidad, y es que a medida que uno va entendiendo la complejidad del desarrollo embrionario, uno mira un organismo adulto y lo ve con otros ojos y Claro, dice, todo lo que tuvo que pasar en una secuencia de eventos precisa, en un momento determinado, con concentraciones determinadas para que eso funcione. Y las probabilidades de que salga mal son gigantescas. Y uno ve esto y es como tremendo. ¿Te pasó sí. aquello de ver al desarrollo embrionario como ese factor gigantesco, complejo, que permite producir organismos adultos con un funcionamiento perfecto y uno dice, wow, lo complejo que es esto? Claro, completamente, porque sobre todo cuando estábamos viendo el desarrollo de las ranitas, de los xenopus, veíamos cómo había muchos de los embriones que fallaban. Entonces Claro. uno decía, pucha, ¿cuál es la probabilidad de que uno hubiese salido mal? Entonces, fantástico, sí. Oye, Cecilia, cuando entraste a la universidad atraída por la bioingeniería, ¿cierto? Y esta forma posible de mezclar las matemáticas con la biología y usar modelos para entender a los seres vivos, ¿cierto? ¿Tenías claro ya que tu camino iba a ser la investigación? Porque tengo la sensación de que para muchos no es así. Uno la empieza a descubrir lentamente, tal vez cuando entra por primera vez a un laboratorio, porque cuando uno mira tu carrera, después viene el magíster y el doctorado. Cuéntanos en qué momento tú empezaste a ver ese como tu camino. Bueno, yo la verdad venía de un liceo donde nuestros profesores no sabían cómo era una carrera científica Claro, y según para mí yo iba a terminar mi carrera de bioingeniería y iba a poder claro. tener mi propio laboratorio y listo, se acabó. Pero ya entrando en la universidad me fui dando cuenta de que en realidad no es así, que es una carrera súper larga, donde hay que hacer posgrados, postdoctorados, etcétera. Y ahí me fui inclinando como más a la investigación, pero todavía no tenía bien claro si es que yo quería hacer un doctorado o no. Así Ya. que por eso primero hice el magíster. ¿Y en qué momento te convenciste que el doctorado era el camino? Ah, ya cuando ya estaba terminando el magíster, dije ya tengo que decidir qué voy a hacer y empecé a ver las dos posibilidades, como buscar como un trabajo ya más definitivo o un doctorado. Y justo apareció que en Valdivia, en la Universidad Austral, iba a llegar un profesor nuevo a trabajar con zebrafish y en biología del desarrollo, que era lo que a mí me gustaba. Entonces dije, ya voy a intentar postular este doctorado y bueno, ahí entré a trabajar allá. Me parece súper interesante porque es una aproximación que muchos utilizan, que más allá de fijarse en un programa en particular o en una universidad en particular, se enfocan en una línea de investigación en particular. Y como tú ya habías empezado un camino en la biología del desarrollo, ver a un académico que había entrado a la Universidad Austral hace poco tiempo con un modelo que se parecía un poco al que tú habías ya Claro. desarrollado en tu pregrado, era una posibilidad súper interesante. Cuéntanos un poco, porque probablemente, si resultaba curioso al principio para ti trabajar con un modelo de rana, que es Xenopus levi, para la inmensa mayoría de las personas entender, por ejemplo, cómo un pez, como el pez cebra, puede ser también un modelo interesante, también puede resultar fascinante. Háblanos un poco acerca de ese modelo en particular. Bueno, yo cuando empecé a leer sobre este tema del zebrafish y es un modelo súper simpático porque es un embrión transparente. Entonces tú puedes ver los órganos, cómo se van formando, puedes expresar proteínas fluorescentes que se expresan en ciertos lugares y ver cómo migran Mm, bajo la microscopía. A mí me llamó mucho la atención y estuve en ese laboratorio aproximadamente un año, pero después lamentablemente como él era nuevo, no podía tener estudiantes de doctorado al tiro. claro. Así que tuve que empezar a buscar otras áreas dentro de la misma universidad. Y ahí llegué a donde mi tutor de doctorado, que es el doctor Gonzalo Mardones, donde ya me metía en otra área completamente diferente, que era cáncer. Sí. Y que era ver proteínas que estaban glicosiladas, cómo esto afectaba
la tumorigenicidad de ciertas células, etcétera. De nuevo, súper interesante, Cecilia, como a veces uno quiere hacer cosas, la vida te lleva por otro lado, pero esas cosas que uno hace finalmente terminan siendo tremendamente relevantes desde el punto de vista formativo. La experiencia tuya lo muestra claramente, ¿cierto? Llegar a un programa en particular buscando algo y luego tener que buscar, mirar hacia otra parte y comenzar un camino nuevo en ese lugar. A Gonzalo lo conocí hace muchos años atrás, no vamos a decir cuánto, en la Universidad Católica, cuando él estaba haciendo su doctorado en Santiago. Pero háblanos un poco acerca del desafío que implicó empezar a trabajar en esa área y particularmente de las preguntas que aparecieron en tu camino a medida que fuiste avanzando en el doctorado, cuando llega el momento, por ejemplo, de plantear un proyecto de tesis y enfrentarse directamente a la tesis. Claro, o sea, yo creo que fue el mayor desafío fue cambiar de modelo, porque ya de trabajar con un modelo de animal, en este caso como Xenopo o Zebrafish, ya tuve que hacer cultivos celulares y empezar a meterme más dentro de las células, más que procesos más fisiológicos. Y la pregunta de investigación a la que llegamos era ver una proteína del aparato de Golgi que se llamaba GolPH3 y ver cómo esta proteína podía afectar el tráfico de un receptor del receptor GFR que promueve la proliferación y la tumorigenicidad en células. En este caso mi modelo era de glioblastoma. Y si bien quizá los temas de cáncer y embriogénesis pueden parecer muy distantes, finalmente muchos de los procesos se comparten. Por ejemplo, la proliferación, la migración celular. Entonces, igual tampoco fue que no me sirviera de nada lo que yo ya traía de antes del background, sino que pude como complementar. Y es otra cosa fascinante que tiene la ciencia, ¿cierto? Preguntas que aparentemente son muy, muy distantes, tienen elementos que permiten solaparse y que incluso pueden llegar a complementarse. De ese trabajo, de esa aventura con modelos celulares, tratando de entender procesos a escala celular, ¿cuáles dirías, Cecilia, que fueron tus principales aprendizajes? Yo creo que quizás más que nada la perseverancia de poder seguir un tema, porque quizás la primera intento con un modelo no veíamos el efecto que nosotros esperábamos y Claro. tuvimos que cambiar de modelos celulares y para poder llegar a una hipótesis. Y bueno, yo creo que ese fue uno de los mayores desafíos, como seguir perseverando en un tema. Y finalmente yo creo que también cómo poder usar tus herramientas que ya traes para poder responder una pregunta en un tema completamente nuevo. Yo creo que eso Claro. ha sido súper bueno, el hecho de poder cambiar de tema. Mm. Oye, Cecilia, y al llegar al final de este camino, que comenzó con la bioingeniería, con esta idea de poder mezclar matemática con biología, que se transformó un poco por el énfasis de la biología en la carrera, que te permitió descubrir modelos de desarrollo súper interesantes, que después te llevó a otro modelo, ¿cierto? El modelo celular, tratando de entender mecanismos que están vinculados con proliferación celular. Terminaste ese camino en Valdivia, cerca de tu casa. Cuando terminaste ahí, en ese momento, ¿cómo pensaste ir definiendo tu vida a partir de ese lugar? Bueno, durante la tesis de doctorado nosotros habíamos visto también no solo efectos con mi proteína que estaba estudiando en los receptores de GFR, sino también en otros receptores que son las integrinas, que son receptores que ayudan también a la migración celular, etcétera. Y justo fue a dar una charla el doctor Vicente Torres de la Universidad de Chile, que trabajaba con las integrinas y trabajaba con las proteínas RAPS que participaban en el tráfico vesicular. Sí. O sea, yo dije, ya, quizá este tema puede ser un poco similar a lo que yo estoy haciendo. Así que conversé con él para ver la posibilidad de ir a hacer una estadía a su laboratorio. Y congeniamos súper bien, así que, bueno, ahí después que terminé el doctorado, empecé inmediatamente a trabajar en su laboratorio, en un tema más o menos similar a lo que ella estaba haciendo. O sea, desde Valdivia a Santiago, Oh, sí. con un cambio significativo en clima. Sabemos que en Valdivia llueve bastante, tú eras de Osorno, así que imagino que eso ya lo tenías incorporado en el paisaje, y por lo tanto te tocó venirte a una ciudad un poco más gris por el smog, bastante más seca y bastante más ajetreada y bulliciosa. Desde el punto de vista personal, Cecilia, ¿cómo fue ese cambio para ti? Bueno, yo durante el doctorado ya había venido un par de veces a Santiago a hacer pasantía como corta, así que ya la parte en lo personal no me sorprendía de cómo era la gente o de ajetreada y todo, así que no fue tan drástico el cambio. Yo venía ya con la mentalidad de que no era como en el sur, que uno, por ejemplo, después del trabajo
tenías la posibilidad de salir quizás a tomarte un cafecito con los colegas o algo así. Acá lamentablemente muchas veces no se puede porque las distancias son muy grandes, la gente igual quiere irse a sus casas, entonces es más difícil hacer vida social después del trabajo. Entonces ya Entre otras. me la tenía súper claro de que no iba a ser así y traté de arrendar también un lugar que me quedara un poco más cerca de mi lugar de trabajo para no tener que demorarme tanto. Sí, Y que es muchas algo veces que pasa en las ciudades grandes, ¿cierto? Donde las distancias, y sobre todo más que la distancia y los tiempos, porque se trata de una ciudad que está absolutamente saturada desde el punto de vista del tráfico. Oye, Cecilia, cuéntanos un poco acerca de esta estancia postdoctoral en la Universidad de Chile y cómo eventualmente luego decidas hacer otro postdoc, pero esta vez en Estados Unidos. Bueno, durante mi postdoc en la Universidad de Chile estuve investigando un poco sobre qué pasaba con las proteínas RAPS, ¿cierto? Que son estas pequeñas GTPasa y cómo interaccionaban con otras quinasas para poder promover la migración celular. Y entre medio empezó a pasarse por la mente qué era lo que yo quería hacer después a futuro como ya una línea independiente. Y justo me tocó hacer unas clases de histoembriología como para complementar ahí el salario en la Universidad Bernardo Higgins. Y ahí como que retomó mi amor por la biología del desarrollo y dije, ah, quizás por ahí puede ir la cosa. Y empecé a buscar temas de investigación relacionados. Y justo encontré esta línea donde estaban viendo el efecto que tenía la depresión de una proteína de la matriz extracelular, que es fibronectina, en el desarrollo del corazón. Y como fibronectina igual interacciona con las integrinas, ¿cierto? Sí. Es el ligando. Dije, ya quizás mi currículum puede ser interesante para, para esta investigadora y postulé y la verdad fue súper como ameno esa entrevista porque a pesar de que yo quizás no tenía ninguna experiencia en ratones, que era lo que ellos trabajaban, ella me dijo, no, mira, no hay problema, acá la idea es que tú vengas a aprender esta técnica y lo que me interesa más es que tú seas capaz de tomar información externa y poder desarrollar tu propia línea de investigación, como la parte más intelectual. Así que igual eso fue súper bueno, porque muchas veces quizás te cierran las puertas por no Sí. tener experiencia en algún tipo de técnica. Y este, gracias a Dios, no fue el caso y pude irme para allá a hacer mi segundo postdoc. Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo fue ya salir de Chile, trabajar con otro modelo, porque habías trabajado con Xenopus, con Pesebra, con células en cultivo, los ratones son otro mundo. Un modelo súper interesante también que te permitió probablemente soltar la mano con técnicas nuevas y generar ideas nuevas que eventualmente también te trajiste a Chile. ¿Cómo fue ese periodo para ti? Bueno, fue igual un poco caótico porque entre medio pasó todo lo de acá en Chile del estudio social, que uno igual siempre está preocupada de la gente que tienes acá, pasó lo de la pandemia y todo, pero finalmente yo creo que fue una súper buena experiencia. Al principio fue un poco quizás choqueante trabajar con ratones porque uno como que los ve un poco más cercanos como es un mamífero y todos Claro. son más tiernos que las rañitas o los zebrafish, pero después uno ya empieza a soltar la mano y hacer experimentos y ve cosas tan bonitas que finalmente ya empieza a generar resultados más rápido. Así que también en esta pasantía puede poner a prueba otros conocimientos que ya traía. Claro. Igual hicimos, monté allá la parte de cultivo celular que quizás no se estaba haciendo, así que eso fue súper bueno también. Oye, Cecilia, y desde el punto de vista de las preguntas que tenían en el laboratorio al que tú llegaste a trabajar, cuéntanos un poco qué cosas pudiste dejar avanzadas antes de venirte a Chile. Mira, cuando llegué al laboratorio, ellos estaban investigando qué pasaba con estas proteínas que yo te mencionaba, fibronectina, porque ellos habían hecho un ratón knockout para fibronectina y veían que tenía múltiples defectos Ya. durante el desarrollo, porque es una proteína de matriz súper importante. Y ellos querían ver específicamente cuál era el rol de la fibronectina en el desarrollo del corazón. Y tenían unos ratones transgénicos donde se depletaba fibronectina específicamente en el mesodermo. Entonces me pasaron esos ratones, me dijeron, mira, este es el modelo que tenemos, ve tú qué puede estar pasando. Así que ahí empezamos a trabajar y ver qué podíamos hacer. Disectamos los ratones, vimos que tenían defectos efectivamente cardíacos
y como estos tenían también relación con las integrinas, empecé a ver si podía tener algo de relación con eso, con la mecanotransducción de señales, vimos morfología celular, y nos pudimos ir dando cuenta de que la depresión de fibronectina, específicamente en el mesodermo, causa que estas células progenitoras cardíacas sean mucho más circulares y tengan una transducción de señal diferente a las células normales, y específicamente es la fibronectina del mesodermo, porque al hacer estos mismos experimentos en otros ratones que les depletábamos la fibronectina en otras líneas celulares como el ectodermo o el endodermo, no veíamos esos defectos. Cecilia, ¿existen hipótesis con respecto a por qué en particular el lineaje cardíaco se ve tan afectado cuando uno depleta una proteína de toda una capa de desarrollo embrionario que es el mesodermo? Mira, la conclusión a la que llegamos es que al depletar estas proteínas de fibronectina, ¿cierto? Hay otra proteína de la matriz celular como que trata de cumplir su rol, que es tenascin C, y tenascin C se sabe que promueve, ¿cierto?, que las células se redondeen, porque interacciona con otro tipo de integrinas diferentes a la que interacciona fibronectina. En cambio, si depletábamos, por ejemplo, fibronectina del endodermo, que son la capa contigua, la fibronectina del mesodermo, ¿cierto?, podía seguir secretándose y cumpliendo su función. Entonces tenían funciones completamente distintas. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Oye, Cecilia, ha sido un viaje bien interesante que parte en Concepción, luego sigue en Valdivia, Santiago, Estados Unidos. Y antes de ir a la pausa musical, te quería preguntar, ¿pensaste en quedarte en Estados Unidos? ¿Tu plan siempre fue volver a Chile? Cuéntanos un poco cómo siguió en tu cabeza el plan una vez que terminaste el postdoc allá en Estados Unidos. Mira, la verdad tenía varias opciones en mi mente. Tenía la opción quizás de quedarme, pero me di cuenta de que quizás iba a ser mucho más difícil insertarme como investigadora independiente, porque allá la competencia es mucho más dura que acá. Hay gente que quizás publica todo el tiempo en Nature Cells. Entonces, para ganarse grants y poder tener tu sueldo, porque allá funciona diferente, muchas universidades te contratan, pero tú tienes que llevar tu proyecto. Entonces, era un poco más complejo ser investigador independiente. Tenía la opción de quedarme como Research Associate, de donde estaba haciendo mi postdoc, pero yo sí ya tenía como la inquietud de tener mi propio laboratorio. Así que justo empecé a buscar opciones en Chile y pedí patrocinio a la Universidad de San Sebastián para poder postular a un Fondo City Inicio el año antes de querer volverme. Y la opción era que si me ganaba este proyecto ya podía volver a instalarme con mi laboratorio. Así que así se dieron las cosas y ya regresé. No, fantástico. Ha sido un viaje tremendo que te ha llevado por varias partes, ¿cierto? Y finalmente te tiene trabajando ahora en la Universidad San Sebastián. Son las 12:29. Vamos a hacer ahora una pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando sobre el trabajo súper interesante que están realizando allá, vinculado, por supuesto, con el desarrollo embrionario y particularmente el impacto que hay en el desarrollo del corazón a partir de factores externos, como por ejemplo la hipoxia. Antes de eso, yo les quiero recordar que presente con sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, la USS forma profesionales comprometidos con el desarrollo y la investigación del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mi querido Gabriel, vamos a la música. Son las 12:30, programa de día viernes 18 de julio de 2025. Estamos teniendo, como les decía, una interesante conversación con la doctora Cecilia Arriagada, bioingeniera de la Universidad de Concepción, magíster en bioquímica y bioinformática de la misma casa de estudios y doctora en biología celular y molecular de la Universidad Austral, con postdoctorados en la Universidad de Chile y en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Actualmente investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Biomedicina de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián. Nosotros vamos a la música y volvemos en un ratito. 12:35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día viernes 18 de julio de 2025. Nosotros seguimos conversando con nuestra invitada, la doctora Cecilia Arriagada, actualmente investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Biomedicina
de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián. Cecilia, luego de este recorrido que te ha llevado finalmente, ¿cierto?, a interiorizarte del desarrollo embrionario y particularmente de lo que ocurre cuando uno elimina una proteína de uno de los componentes, ¿cierto?, que forman a un embrión y el impacto que eso tiene en el corazón. Cuéntanos un poco qué preguntas te trajiste a Chile cuando finalmente te instalaste como investigadora. Bueno, esta pregunta que me traje nace un poco de mi postdoctorado en Chile, porque una de las ideas que nosotros teníamos cuando estaba acá era ver qué pasaba con la hipoxia durante la formación de un tumor y cómo la hipoxia podía afectar la glicosilación de las integrinas, que eran estos receptores de la matriz extracelular. Entonces yo dije, pero quizá eso ya empezó a ser un poco más investigado, ya habían algunos antecedentes en todos esos años que yo estuve afuera. Pero dije, pero no se sabe nada acerca de qué pasa durante el desarrollo embrionario con la hipoxia. Y hay muchos sucesos que pueden causar la hipoxia, por ejemplo, el uso de drogas, de tabaco, del alcohol, vivir a altas altitudes, hipertensión durante el embarazo, que puede causar que durante el desarrollo embrionario tenga una hipoxia crónica. Y no se sabía mucho de cuál era el mecanismo por el cual esta hipoxia crónica podía causar malformaciones congénitas, y dentro de las cuales estaba también las malformaciones en el corazón. Entonces dije, ya vamos a empezar a ver por acá qué podemos hacer. Y claro, te dije, quizás sí, en los ratones va a ser mucho más difícil, ¿cierto?, poder hacer hipoxia, porque es un desarrollo interno. Pero recordé que ya había trabajado con estas ranitas que tenían fertilización externa y dije, este sería como un muy buen modelo como para poder poner estos embriones en una cámara de hipoxia y ver cómo se afecta el desarrollo del corazón y buscar el mecanismo. Así que por ahí nació la pregunta de ver qué pasaba, ¿cierto?, durante la hipoxia con proteínas de la matriz extracelular y con las integrinas durante el desarrollo embrionario. Imagino, Cecilia, que en este caso, y planteando la pregunta de investigación de esa manera, hay varias etapas. Ver, por ejemplo, como decías tú, qué pasa cuando someto a hipoxia a embriones de Xenopus, qué pasa con el perfil de algunas proteínas en particular, pero finalmente entender bien qué es lo que pasa con el desarrollo también del corazón y eventualmente las cosas que deben ocurrir en una sucesión de eventos muy bien orquestados. Cuéntanos un poco cómo fue progresando esa pregunta inicial a partir de los experimentos que originalmente comenzaste a hacer. Mira, como estaba yo allá trabajando con ratones, no podía hacer experimentos preliminares en Xenopus. Solamente hice análisis como in silico para ver si HIF, que es este factor de transcripción que es activo durante hipoxia, podría hacer match en los genes, a los promotores de genes relacionados con las integrinas, con la glicosilación, etc. Y esos fueron mis preliminares. Yo llegué acá solo con eso y teniendo que caracterizar todo desde cero. Claro. Porque si bien se habían hecho experimentos con hipoxia en Xenopus, no se había buscado el mecanismo. Ni tampoco se tenía bien como caracterizado dónde estaban los progenitores cardíacos, ni nada de eso. Así que durante el primer semestre del año pasado, que ya tuve mi laboratorio andando, estuvimos caracterizando primero el modelo, ¿cierto?, viendo dónde estaban localizados los progenitores cardíacos, cómo se veía el corazón, viendo dónde se localizaban las proteínas que me interesaban. Y actualmente recién estamos este semestre haciendo ensayos bien de hipoxia y viendo cuáles son los cambios que ocurren, etc. Y es súper interesante porque finalmente la línea de investigación está comenzando. Han trabajado durante poco tiempo y por lo tanto están estableciendo como los fundamentos del modelo y los aspectos más finos que quieren medir para en el futuro, ¿cierto?, poder ir hincándole el diente a las preguntas más relevantes que tienen que ver con los efectos que eventualmente la hipoxia puede tener en el desarrollo del corazón. Ahora, tú mencionaste varios aspectos que son súper interesantes y que se vinculan también con la salud humana, porque acá hay un paralelo bien interesante. Al final del día uno podría decir, bueno, ¿y por qué nos importa tanto el desarrollo del corazón en una rana? Bueno, entre otras cosas porque nos permite entender aspectos fundamentales del desarrollo del corazón, pero que a la vez se vinculan con problemas de salud pública que son súper relevantes. En ese sentido, Cecilia, y a partir de tal vez líneas de investigaciones que son complementarias, no necesariamente vinculadas directamente con esto en particular, ¿qué tantos paralelos puede esperar uno entre lo que ocurre en este modelo de desarrollo embrionario, la rana Xenopus levi, y eventualmente lo que uno puede encontrar en seres humanos sometidos también a hipoxia durante su desarrollo embrionario en contextos como, por ejemplo,
altitud, fumar u otras cosas que pueden producir hipoxia durante el desarrollo embrionario. Bueno, para empezar, el corazón de Xenopus versus a uno de mamíferos, por ejemplo, humano o ratón, es un poquito diferente. El ratón de Xenopus, o sea, el corazón de Xenopus tiene un solo ventrículo, ¿ya? En cambio, los de mamíferos tenemos dos, ¿cierto? Pero esto también puede emular lo que pasa cuando hay una enfermedad congénita en mamíferos que se llama hipoplasia de alguno de los ventrículos, izquierdo o derecho, donde uno de los ventrículos, ¿cierto?, ya no puede ser funcional y solo tenemos uno que funciona. Así que por ahí podría ser como un modelo para estudiar este tipo de enfermedad. Y también nosotros, haciendo la caracterización, nos dimos cuenta que la localización de los progenitores cardíacos y de las proteínas de la matriz celular son también diferentes. Entonces quizás esto mismo puede llevar a que sea un solo ventrículo, ¿cierto? Sí. Más que sean dos. Así que eso igual sería una teoría súper interesante que nosotros podríamos también explorar. Y quizás tenerlo como un modelo que nos ayude a entender esta otra enfermedad. Ahora, Cecilia, desde el punto de vista epidemiológico, por ejemplo, ¿qué se sabe acerca de la frecuencia de malformaciones congénitas tal vez en el corazón, justamente en poblaciones que viven en altitudes muy elevadas o en personas que tal vez tienen algunos de los factores de riesgo que tú mencionaste durante el embarazo? ¿Tú sabes si hay datos epidemiológicos al respecto? ¿Van a hincarle el diente también en ese aspecto en particular para tratar de encontrar el porcentaje de defectos que uno podría esperar en poblaciones de esa naturaleza? Bueno, nosotros la verdad no nos vamos a enfocar muy bien en la parte epidemiológica, pero sí se sabe que, por ejemplo, 8 de cada 10 nacidos, o sea, 8 de 10 de cada 1000 nacidos tienen estas enfermedades congénitas al corazón. Y a vivir en altas altitudes, por ejemplo, el 20% tiene más probabilidades de tener enfermedades cardíacas congénitas. Lo que sí, por lo menos nosotros no vamos a probar estos ensayos clínicos ni nada, sino que nos vamos a mantener en la parte más biología celular del asunto. Igual esto nos parece súper interesante porque puede hacer conectar lo que estamos viendo en el laboratorio con datos ya más clínicos. Absolutamente. El hecho de que existan datos epidemiológicos que vinculen, por ejemplo, vivir en altas altitudes con defectos en el desarrollo cardiovascular es un indicador de que efectivamente podría haber una relación entre la hipoxia y efectos específicos que afectan al desarrollo del corazón. Ahora, Cecilia, cuéntanos un poco actualmente en qué están y qué es lo que se viene en el futuro cercano para ustedes. Mira, ahora nosotros estamos viendo el efecto de la hipoxia, ¿cierto?, en las proteínas de la matriz, y preliminarmente nosotros hemos visto que hay una desregulación de la síntesis de estas proteínas, ¿cierto? Al parecer hay una menor cantidad de algunas, y esto probablemente quizás sea porque haya una mayor cantidad de metaloproteasas, que son estas proteínas que van a degradar la matriz extracelular. Y esto quizás podría estar causando las malformaciones congénitas. Así que queremos ir viendo esta alternativa. Y ya pensando en el futuro como para la parte más de biología celular y para postular al Fondesit ya regular el próximo año, irnos a la parte de ver qué pasa en la parte de vasculatura, que también es súper interesante, y poder mezclar quizás modelos in vitro e in vivo, ya sea modelos in vitro de células endoteliales, para poder ver qué pasa con la hipoxia y ver cómo se regulan las proteínas de la matriz y ver si es que hay alguna similitud con lo que vemos nosotros in vivo. Sí, hay algo súper interesante, Cecilia, que se vincula con tu trayectoria y que tiene que ver con los distintos modelos que utilizaste durante tu formación, justamente, porque trabajaste con Xenopus, con Pesebra, con cultivos celulares y con ratones. Y en ese sentido, si bien el trabajo ahora se está realizando con Xenopus y estudiando, por ejemplo, cómo las proteínas de la matriz cambian cuando están expuestos a hipoxia los embriones, te quería preguntar cómo vislumbras en el futuro a mediano plazo saltarte a un modelo distinto a Xenopus, porque como decía, en tus manos han pasado muchos modelos distintos. ¿Cómo ves ese aspecto en particular? Mira, quizá lo que podríamos después evaluar hacer es volver al modelo de ratón, cuando ya tengamos quizás más posibilidades de financiamiento, porque mantener un bioterio igual es extremadamente caro. Sí, así que por eso igual lo descarté en primera instancia, porque uno tiene que priorizar armar el laboratorio con lo básico,
pero eso no lo tengo descartado. Quizá igual me gustaría volver a un modelo de mamífero eventualmente. Sí. Ujú. Que sería súper, súper interesante, particularmente cuando uno quiere conectar estas preguntas con lo que ocurre justamente en seres humanos, que estamos más emparentados, por supuesto, con los ratones que con las ranas. Sin embargo, los modelos de trabajo, como en este caso de Xenopus, ofrecen un montón de herramientas, como los genomas que existen, los mutantes que existen, herramientas de fluorescencia y qué sé yo. Ahora, hay una pregunta súper interesante, Cecilia, que tiene que ver con cómo el embrión responde a la hipoxia y eventualmente el impacto que eso tiene en el corazón. Algo nos comentaste antes con respecto a por qué, particularmente las células precursoras del corazón, podrían ser tan sensibles, por ejemplo, a la hipoxia o a los cambios que ocurren en ciertas proteínas de la matriz cuando estas son depletadas. ¿Piensan mirar otros órganos distintos que tal vez se formen a partir de la misma capa embrionaria, debido a la evidencia que acumularon antes? El foco sigue siendo el corazón. Mencionaste algo de la vasculatura. Cuéntanos un poco ahí cómo se van a mover dentro de ese modelo en particular. Mira, este modelo también nos permite estudiar otro tipo de procesos embrionarios, como por ejemplo, está bien descrito la migración de las crestas neurales que dan origen después al sistema nervioso. Claro. Nosotros podemos estudiar eso porque ya hay estudios preliminares que muestran que hay, los embriones de Xenopus con hipoxia o con depletar HIF, que es este regulador, pueden tener defectos en la migración de estas crestas neurales. Y también en modelos de ratón se sabe que al depletar algunas proteínas de la matriz, como la fibronectina, hay defectos en la vasculatura, Ujú. ¿cierto? Y este modelo de Xenopus nos permite ver la vasculatura in vivo. Uno puede inyectar un DIL fluorescente en el corazón y este va a migrar, o sea, va a fluir a través de los vasos sanguíneos y uno puede ver los distintos vasos y ver, por ejemplo, si uno pone el embrión en hipoxia, cómo se van formando los vasos sanguíneos, si son de forma normal o distintos. Así que por ahí queremos nosotros meternos. Oye, Cecilia, otra cosa interesante es que hemos hablado harto de hipoxia, pero me imagino que hay distintos niveles de hipoxia. Si es muy severa, eventualmente el embrión podría morir, pero imagino que hay como una suerte de gradiente y de la mano con eso uno va viendo ciertos efectos. Eh, Cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Es una hipoxia severa? ¿Es una hipoxia suave? ¿Los efectos son los mismos? Si bajo mucho la concentración de oxígeno, ¿los efectos se agudizan? ¿Cómo es ese aspecto en particular? Bien, nosotros ahora tenemos la capacidad de hacer hipoxia con un tanque que tiene un 1% de oxígeno, ¿cierto? Un tanque de gas. Entonces, la concentración de oxígeno no la podemos variar, pero sí lo que hemos hecho es variar el tiempo de exposición a hipoxia en Perfecto. los embriones. Hemos hecho curvas desde 2 a 24, a 12 horas y vemos que ya a las 5 horas hay una disminución de estas proteínas de matriz. Perfecto. Entonces, por ahí quizás podemos ver que quizás a tiempos prolongados, ver si es que esto se puede recuperar una vez que Claro. sacamos el embrión, si es que es algo reversible o no. Sí, Yo creo que hasta ahí eso hay. justamente te quería preguntar. Se habían estudiado también la reversibilidad del Ujú. efecto negativo que produce la hipoxia en los embriones, porque imagino que tal vez inicialmente uno podría ver algo de recuperación, pero tal vez luego de un tratamiento muy, muy extendido haya escasa capacidad de recuperarse. Y lo otro, si tiene un impacto, imagino que tal vez sí, el momento del desarrollo embrionario en el cual uno produce la hipoxia, si es desde el principio o si uno deja progresar un poco el desarrollo embrionario y somete a esos embriones un poco más viejos, por así decirlo, a hipoxia. ¿Han hecho ese tipo de experimentos? La verdad, no, todavía nos estamos enfocando en hacer hipoxia justo en el periodo donde se está formando el corazón para ver cuál es el efecto específicamente ahí. Pero claro, igual sería súper interesante ver qué pasa si lo hacemos después. Quizás hay algún tipo de malformación que no Claro. podemos ver en principio. Y otra cosa interesante, Cecilia, porque evidentemente no todos los que escuchen este programa han tenido la posibilidad de estudiar embriones de Xenopus, cuando hablamos de esa ventana temporal, cuando el corazón se empieza a formar, ¿de cuántas horas o días estamos hablando? Generalmente se empieza a formar el corazón entre las 48 a 72 horas de post-fertilización. Entonces, en ese periodo nosotros estamos realizando los experimentos. Y el corazón completo, ¿cuánto tiempo toma en formarse? Yo creo que, no sé, será 3, 4 días. Claro. Ya se forma.
todas las cavidades, sí. Estamos hablando de un proceso que parte relativamente temprano durante el desarrollo embrionario y que toma también relativamente poco tiempo, lo que genera una ventana temporal más o menos estrecha en la cual uno puede hacer estas preguntas de aproximarse a ver qué es lo que ocurre cuando la concentración parcial de oxígeno disminuye, entiendo, a un 1% y ese tratamiento se extiende durante periodos distintos de tiempo, lo que va a dar lugar, ¿cierto? A evidencia muy interesante que podría permitirles luego postular el financiamiento siguiente, que es el Fondesit regular. Claro. Cecilia, has recorrido un camino muy interesante para llegar a donde estás actualmente. Eh, Partiste con un interés en cómo aplicar eventualmente la matemática a la biología y por eso el interés por la bioingeniería. Y finalmente has llegado a este punto tratando de entender cómo factores externos, como la hipoxia, pueden impactar en el desarrollo del corazón, trabajando ahora con modelos como la rana Xenopus. Mirando tú misma en retrospectiva tu trayectoria, el lugar al que has llegado ahora, los conocimientos que adquiriste, lo que te pasó en el camino, porque tú nos contaste en un momento que te fuiste a la Austral a trabajar con pesebre y terminaste con un modelo de biología celular. Cuéntanos un poco cómo ves el camino que has recorrido hasta ahora como una científica joven que está trabajando en Chile. Bueno, yo creo que cada uno de los laboratorios en los que yo he estado me ha dejado cosas, aprendizajes súper buenos para lo que estoy haciendo actualmente. Y yo como científica he tratado de ir recogiendo lo mejor de cada uno y las ideas que uno puede sacar para poder hacer mi propia identidad. Mm, Finalmente yo creo que uno es lo que como la sumatoria de las cosas que uno vive finalmente. mm. Entonces esto me ha ayudado mucho como a forjar las ideas que yo quiero para mi laboratorio, tanto científicamente como en la parte ya de interacción personas a persona, como quiero ser yo como mentora, porque he tenido de todo tipo de mentores, así que eso ha sido súper bueno. Sí, la transferencia de experiencia entre distintas generaciones de científicas y científicos es algo fundamental, es parte, ¿cierto?, de la formación, de lo que uno aprende en primera persona, de las características que quiere conservar de alguna de las personas con las que se involucra, algunas características que a lo mejor no quiere repetir. Y ese aprendizaje es tremendamente importante realizarlo durante la trayectoria y la formación profesional, tal como lo ha hecho nuestra invitada de hoy. Cecilia, para ir cerrando, hay un desafío que tiene que ver con pasar del Fondesit de iniciación al Fondesit regular. La competencia es tremenda, uno finalmente compite con los mismos profesores que a uno los formaron. El país, ¿cierto?, todavía está creciendo en ese ítem que es el financiamiento de más proyectos que son de buena calidad, pero que finalmente no alcanzan ese financiamiento porque sencillamente se acaba la plata. La realidad que tú viviste en Estados Unidos con respecto al financiamiento, lo que ves en Chile, cuéntanos un poco cuáles son tus sentimientos con respecto a aquello, con respecto particularmente a progresar la carrera científica en un país que tal vez tiene un presupuesto que podría crecer un poquitito más. Claro, yo creo que si uno es investigador joven y llegas acá a Chile a un laboratorio propio, solo, es súper complicado porque los recursos no dan como para armar tu propio laboratorio. Yo tuve la ventaja de que llegué a este centro, que es un laboratorio abierto, con otros investigadores que igual te abren las puertas como de su casa y tú puedes usar los equipamientos y puedes ya poder empezar a armar tu laboratorio, pero comprando cosas chiquititas, no Claro. tanto equipamiento grande necesario. Entonces yo creo que esa fue una gran ventaja que tuve. Y claro, yo creo que quizá el paso del inicio al regular va a ser un poco complejo, porque como dices tú, la competencia es grande, pero yo tengo toda la esperanza puesta en que en el equipo en que estamos armando en el laboratorio, y también acá tenemos un equipo humano súper bueno en el centro donde nos apoyamos mutuamente, nos leemos los proyectos para poder así darnos feedback y tratar de adjudicarnos. Con Absolutamente. Es esencial hoy día contar con un apoyo, que la ciencia se haga de manera colaborativa para que esa, todos ganen un poco más. Y por supuesto, desde acá te deseamos de todo corazón que te vaya muy bien con lo que sigue en el camino. Ese, por supuesto, fue un guiño a la línea de investigación y a lo que está nuestra invitada estudiando, que es el desarrollo del corazón y el efecto que algunos factores externos como la hipoxia pueden tener, particularmente en este caso estudiando el modelo de Xenopus levis. Son las 12:55, estamos llegando al final de esta interesante conversación y por supuesto le queremos agradecer a nuestra invitada, la doctora Cecilia Arriagada, bioingeniera
magíster en bioquímica y bioinformática, doctora en biología celular y molecular actualmente, investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Biomedicina de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián. Cecilia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.